Hola jóvenes, vamos a revisar la parte de las preguntas porque ya en la guía estuvimos revisando un poco lo que ocurría de la generalidad, los promedios, etcétera. Ya, entonces vamos para acá. Ya, entonces la primera pregunta dice, del eje hipotálamo-hipófisis, ¿es correcto afirmar que? Ya, entonces la primera pregunta, o sea la primera opción, acá tenemos que elegir solo una, dice, ¿la neurohipófisis produce sus propias hormonas? Sí, es correcto. En cambio, la adenohipófisis almacena neurohormonas hipotalámicas. Ahí tenemos el primer problema. ¿Por qué? Porque la adenohipófisis no almacena ninguna neurohormona, sino que más bien recibe la señal de las neurohormonas del hipotálamo y a partir de ahí la adenohipófisis produce sus propias hormonitas. La segunda dice, la adenohipófisis estimula la producción de hormonas hipotalámicas, mientras que la neurohipófisis no. Entonces lo que está diciendo es que la adenohipófisis sube hasta la hipotalámica, hasta el hipotálamo, digamos, para que produzca las hormonas. Y eso, ya ahí tenemos problemas, así que no. La tercera dice, ante la llegada de neurohormonas hipotalámicas, ya, la adenohipófisis produce hormonas. Exacto. Mientras que la neurohipófisis está en contacto directo con el hipotálamo. Yes, esa es. Pero veamos la otra. La neurohipófisis está en contacto con la sangre, ¿correcto? En cambio la adenohipófisis no. ¡No! ¿Cómo la adenohipófisis no va a estar en contacto? Si no estuviese en contacto no podría liberar su hormona. Así que, no. Siguiente. La neurohipófisis almacena y produce hormonas, mientras que la adenohipófisis no. No, las dos. O sea, la neurohipófisis al final va a almacenar, pero a partir de hipotálamo, y la producción de hormonas se da ahí arriba también, y la adenohipófisis almacena y produce hormonas. Así que, sigamos. ¿Qué hormonas produce la neurohipófisis? Elija todas las correctas. Ya, esta es de memoria, ¿o no? Vamos a tener claramente la hormona antidiurética y la oxitocina. Pip, pip. De memoria. ¿Cuál es el blanco principal de las hormonas esteroides? O sea, las hormonas esteroides son estas que cruzan la membrana plasmática. Eso quiere decir que al final vamos a tener unas hormonas lipídicas. Ya, entonces, receptores de membrana, ahí ya tenemos problemas porque la hormona esteroides va a cruzar, así que no. Receptores de membrana, no. Receptores de intramembrana, o sea, dentro de la membrana. De histona. Pero las histonas, nosotros ya sabemos que las histonas son estas estructuras que al final van a enrollar el material genético. Así que por ahí no tanto. Receptor nuclear para un factor de transcripción. Definitivamente. Acuérdense que yo les decía que los esteroides principalmente lo que van a hacer es potenciar la producción de alguna proteína. Y eso nosotros le conocíamos con el nombre de factores de transcripción. Y efectivamente un receptor en el núcleo. Intramembrana de citoesqueleto, no. Sigamos. La hormona del crecimiento, que es una hormona proteica, cambia la actividad de algunas células óseas y musculares. O sea, su blanco principal está en los huesos y en los músculos, pero no en los gametos. O sea, no en las células productoras de gametos. Esto se debe probablemente porque las células óseas y musculares. O sea, acá tenemos que elegir una opción y tenemos que especificar qué es lo que tienen las células óseas y musculares que no tengan las células productoras de gametos. Y eso es muy fácil. Las células óseas y musculares tienen receptores nucleares, específicos, nucleares, del núcleo para esta hormona, o la proteína se queda en la membrana. Ahí tenemos un pequeño problema, así que esta no es. Las células óseas y musculares no poseen la enzima que facilita la producción de AMP cíclico. Si eso ocurriese, entonces la hormona proteica no haría nada. Son capaces, así que no es, son capaces de sintetizar otra hormona que reconoce a la del crecimiento. No, porque las células óseas y musculares no necesariamente van a tener una hormona que se activa con la del crecimiento. Pero miren acá, posee receptores de membrana específicos para la hormona del crecimiento. Esa es. No poseen receptores de citoplasma específicos. No poseen, pero eso no quiere decir que eso la haga ser específica. La respuesta está acá, en que es membrana específico para esta hormona. Sigamos.
En la regulación hormonal por retroalimentación negativa, o sea, estamos hablando de que la activación de una hormona va a hacer que se bloquee otra cosa, la producción de otra hormona. La hormona final de la vía, que fue producida por una glándula, puede regular a la larga su propia concentración y efecto excesivo. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo logra que la célula productora de hormonas, mediante su hormona producida, se pueda autoinhibir? Entonces, ¿qué es lo que tiene que inhibir? ¿A la misma glándula que la produce? No. ¿A la célula blanco? No. ¿A la hormona que está en la sangre? No. ¿A la glándula pineal? No. ¿Nada? ¿Ese es el feedback positivo? No. ¿Cuál sería acá? Dentro de estas opciones estaría claramente en la misma glándula. O sea, se hace su feedback negativo de manera autoendocrina, autocrina. Sigamos. El esquema representa el mecanismo de control en la producción de un grupo de hormonas donde se observa feedback positivo. O sea, frente a todo esto tenemos feedback positivos. Eso quiere decir que la producción de una hormona va a hacer que la otra produzca otra hormona más. Entonces dice acá que tenemos que elegir todas las correctas. Vamos para allá. La hormona C solo sirve para regular la vía de acción endocrina mostrada. Miren, no necesariamente, porque solamente estamos hablando aquí del feedback, pero no necesariamente vamos a saber si efectivamente para lo único que sirve es para esto. ¿La hormona A regula la producción de la hormona C? Claro que sí. Si la hormona A no está, no se va a liberar esta y eventualmente no voy a poder producir la hormona C. El aumento de la hormona C regula la producción de las hormonas A y B. Claro, si yo aumento la hormona C, va a aumentar la producción de A y B. Si dejo de producir, A y B dejan de funcionar o dejan de producirse. La glándula 1 tiene un control de feedback negativo sobre la glándula 4. No, porque efectivamente esta activa esta y esta activa esta. La destrucción de la glándula 2 impediría la producción a largo plazo de las glándulas 3 y 4. Absoluto. ¿Por qué? Porque la hormona B que sale de 2 va a efectivamente actuar en la 4 y en la 3 para que produzca su hormona. Sigamos. ¿Qué es el AMP cíclico? Bueno, lo estuve hablando arriba, ¿cierto? Entonces, miremos. ¿Una molécula que cumple con las características de una hormona? No, porque el AMP cíclico está dentro de las células siempre. ¿Es una forma diferente a llamar a las hormonas esteroidales al ser cicladas? No, no tiene nada que ver. En realidad es un ATP, adenosín trifosfato, con 2 fosfatos fuera y hecha ciclo. Así que no. Molécula encargada de llevar el mensaje originado por la acción de hormona proteica en un receptor. Absoluto, porque es un segundo mensajero. O sea, lleva el mensaje original del receptor de la hormona proteica, o sea, en la membrana, y empieza a llevar este mensaje. Este es. Sigamos con el otro. Es un tipo de nucleótido, particularmente la adenina, cuando tienes más de un fósforo. Hasta aquí estamos bien, porque es una adenosín adenina, pero tiene un fósforo. Así que no puede ser que tenga más de un fósforo, sino que tiene uno. Y hormona encargada de producir cambios en el pH de la sangre. No, a lo mejor puede cambiar el pH sanguíneo, eventualmente, haciendo alguna acción en la célula, pero no es una hormona. ¿Qué efectos puede tener intracelularmente un receptor de hormona? O sea, me están preguntando por el receptor. ¿Puede actuar como una enzima? Sí. ¿Puede acelerar un proceso, como por ejemplo activar al AMP cíclico? ¿Puede entrar directamente y actuar como factor de transcripción? No, porque siempre utiliza un segundo mensajero. Y ahí vemos en el tercero que dice activar a una proteína, que en este caso sería, por ejemplo, activar a un segundo mensajero.
¿El receptor puede abrir un canal? Claro que sí. ¿Y puede forzar la producción de una proteína? Sí. Entonces, si nos damos cuenta, al poner esta y esta, es que yo cometí un error cuando puse la pauta, porque sí puede actuar como una enzima. Eso lo voy a discutir en la clase que vamos a tener en Teams. Próximamente, vas a ver cuándo. Y ahí se los voy a explicar un poquito más profundo con algunos ejemplos, etcétera. Ya, vamos con la siguiente. Una definición precisa de hormonas sería... Entonces acá tenemos que seleccionar una. Ya. Proteína que favorece el crecimiento... proteína no, porque tenemos hormonas que no son proteicas, sino lipídicas, así que fuera. Molécula liberada por una glándula endocrina que posee efectos regulatorios en otros tejidos. O sea, puede activar o desactivar algunas cosas en otros tejidos. Yes. Molécula que posibilita el desarrollo de las características sexuales de una especie. Sí, claro, pero no es la definición precisa. Es uno de los efectos que puede hacer. Esto es más preciso todavía. Estructura orgánica que produce sustancias regulatorias para el cuerpo humano. No, porque en este caso es la sustancia regulatoria. Así que no es que va a producir otra sustancia reguladora, sino que más bien es la sustancia reguladora. Proteína o lípidos que permiten la síntesis proteica de la mayor parte de los tejidos del cuerpo. Sí, efectivamente está involucrada en la síntesis de proteína, pero no necesariamente solamente va a cumplir con esa función. Así que todavía me quedo con esto. Vamos con la siguiente, la última. Cuando una célula envía señales químicas que afectarán solo a las células circundantes o vecinas, el proceso se denomina secreción paracrina entre los que están alrededor. Endocrino sería a largo plazo con la sangre, exocrina sacando, autocrina en este caso sería activar a mí mismo. Entonces claramente con esa nos quedamos. Ya, y por último quiero mirar un poco como las generalidades de la situación. Entonces miremos cuáles fueron las que estuvieron más descendidas. Miren, el esquema representa el mecanismo de producción de un grupo de hormonas donde se observa esta que tenía tenía como las flechitas, ¿cierto? Las glándulas, las hormonas. Solo 19 de 59 pudieron ponerla bien. Entonces, es un 33%. Y lo mismo básicamente está acá. ¿Qué efectos pueden tener intracelularmente un receptor de hormona proteica? Entonces, a lo mejor por ahí, esta baja puede darse por lo que les acabo de comentar. Entonces, eso lo vamos a discutir, particularmente esa y esta, en nuestra clase en Teams. Ahora, miremos acá un poco. El eje hipotálamo-hipófisis, es correcto afirmar que el 80% la tuvo bien. Hubo un grupo que tuvo una respuesta dispare, ahí podemos discutirla en su momento. Aquí lo mismo, claramente la memoria funcionó. Hay algunos que quizá por ahí se confundieron, no hay problema. ¿Cuál es el blanco principal de la hormona esteroide? Un 70%. Muy bien. Vamos a tener que hablar con estos 8 que pusieron receptores de membrana. Eso no lo podemos olvidar. La hormona de crecimiento, una hormona proteica, la mayoría lo puso bien. Algunos pusieron que posee receptores nucleares. O sea, ahí tenemos el mismo problema que esta es una hormona proteica que no cruza la membrana. Regulación hormonal por retroalimentación negativa. La final está correcto, 94%. Todos lo entendieron. Acá tenemos esto correcto, el esquema, ¿cierto? Pero hay algunos que a lo mejor eligieron otras, dejaron una fuera, etcétera. AMP cíclico, todo correcto, así que ahí no tenemos mucho problema. Lo mismo pasó acá. ¿Qué efectos puede tener intracelularmente? El 35,6% acá lo podría haber hecho bien. El que entre directamente, eso nunca. Así que estos 18 jóvenes, ahí tenemos que discutirlo. La definición está todo correcto. Hay algunos que yo creo que se confundieron como con una de las formas en las que puede accionar. Y acá todo correcto, paracrino. Hay algunos que se confundieron, no hay problema. Y bueno, todo esto lo vamos a discutir entonces en nuestra clase en Teams.
Si todavía no han entendido un poco cómo funciona, no hay problema. Y me voy a los equipos. Y acá yo busco, en este caso somos nosotros acá, cuarto medio AB, célula general. Se nos va a abrir esto y aquí ustedes pueden poner un post y hacer una pregunta. Si es que tienen alguna pregunta específica, rápida, para estudiar, aquí yo se las puedo contestar. Este va a ser nuestro camino oficial. Y aquí mismo yo voy a generar una clase que a ustedes les va a avisar cuando la va a tener conmigo. Bueno, eso por ahora. Ahí nos vemos y tengan sus preguntas para cuando hagamos nuestra clase en Teams. Adiós.